El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes oyen lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos y démosle un aplauso a la palabra de Dios que hemos escuchado en esta hora de la mañana. Nos encontramos, queridos hermanos, terminando esta semana número 16 del tiempo ordinario. Y estamos leyendo el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. El capítulo 13 es el discurso parabólico, una serie de parábolas que están en este capítulo 13 y que tienen una finalidad, y es hablar del reino de los cielos y entender el reino de los cielos como esa acción majestuosa, salvadora, profunda de Dios para cambiar nuestra vida. Y Jesús utiliza un lenguaje especial para sus oyentes, y es el lenguaje parabólico. Y hoy estamos asistiendo a la explicación de la parábola del sembrador que leímos el miércoles. Y Jesús nos está diciendo que el reino de los cielos es como un sembrador que siembra la semilla en diferentes tipos de terreno. Y hoy Jesús nos dice, la semilla es la palabra. Quien escucha la palabra, quien la pone en práctica, ese dará buenos frutos. Por el contrario, el que escucha la palabra, pero no tiene perseverancia, pero no tiene constancia, pues dice el texto, el maligno viene a robar lo que ha sembrado el Señor allí. Cuando nosotros caminamos en la vida cristiana y caminamos perseverando en el Señor, nuestra vida se va consolidando en la gracia, en la paz, en la esperanza que el Señor da, otorga a nuestra vida. Pero esto tiene que ver con una actitud de seguimiento de nuestra vida, de caminar firmes en el Señor. Habrán momentos de dificultad, de crisis, habrán momentos de desolación en este camino cristiano. Pero si la palabra de Dios es fuerza de vida, si la palabra de Dios es fuerza de liberación, con seguridad en su corazón habrá un cambio, habrá una transformación real en su vida que le permite vivir una experiencia seria, profunda y radical de Jesucristo. Porque nos puede pasar que seamos como el terreno donde están las zarzas, que oremos y oremos y oremos,
pero como las zarzas están allí, terminarán ahogando nuestra experiencia de fe. O podemos ser como ese terreno al borde del camino. Escuchamos la palabra, pero nos distraemos en los afanes propios de la vida y terminamos sucumbiendo ante los afanes. Por último, el terreno sembrado en tierra buena es el que escucha a profundidad la palabra y permite que la palabra empiece a arraigarse en nuestra vida, a dar frutos, y los frutos que da la palabra son abundantes y generosos. Y a eso tenemos que apostarle en nuestra vida. A eso tenemos que empezar a decidir en nuestra vida si somos oyentes de la palabra y si la palabra es constante en nuestra vida. Y aquí tenemos que mirar si nuestra oración es una oración con la palabra. Si ustedes tienen la palabra de Dios en su vida y si la palabra va haciendo eco y va resonando a lo largo de su vida, o si ustedes de esas familias que compran una Biblia grande para ponerla allí en la sala como un adorno para que la casa se vea bonita, pero que es inútil, pero que es estéril tener una Biblia grande que nadie va a tener una relación confiada, profunda y verdadera. Si queremos dar fruto, tenemos que ser constantes, asiduos en la palabra, para que la palabra empiece a echar raíces en nuestra vida, empiece a cambiar y a transformar todo lo que hay en nuestro corazón y empecemos a caminar nuestra vida en el camino que Dios nos propone. El Señor nos invita a ser una tierra abonada, a estar preparados, escuchando como discípulos la palabra del Señor y permitirle a la palabra cambiar nuestra vida. Sean asiduos y constantes. Oren todos los días con la palabra. Acostúmbrese a tener siempre la palabra de Dios en su boca. Acostúmbrese a orar, meditar la palabra, gastar unos minutos en la lectura constante de la palabra. Usted no se imagina lo que el Señor hace y cómo fortalece su vida de fe. Le va a dar ánimo, le va a dar vigor, le va a dar esperanza, le va a dar luz, le va a dar a su vida la fuerza necesaria en medio de las crisis, en medio de la muerte de sus seres queridos, en medio de la enfermedad. Cuando la palabra de Dios es el alimento permanente en nuestra vida, usted será un cristiano valeroso, firme y constante en la voluntad de Dios. Quien escucha la palabra de Dios hace la voluntad de Dios. El Señor nos ama y nos bendice hoy con su palabra. Amén.